A continuación, el doctor Samuel Ormazábal Fritz, director de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y director científico de la Fundación San Ignacio del Huinay, realizará una presentación del geoportal observacional GEOS. Bueno, el GEOS, el Geoportal Observacional, es un sistema de despliegue de datos georreferenciados que está asociado a un sistema informático de desarrollo colaborativo, ¿no? Después, hacia el final de la presentación de Jorge Jiménez, vamos a ver un poco en qué consiste este desarrollo colaborativo, ¿ya? Cuando uno mira el origen de este geoportal, primero parte por una mirada distinta que se tiene de la naturaleza y las oportunidades que se presentan. En general, cuando uno mira la alta conectividad que tienen los fenómenos que ocurren en el planeta, ¿no? Por ejemplo, cambio climático, variabilidad climática, el Niño, oscilación del sur, eso nos ha llevado a desarrollar sistemas de observación y pronóstico, ¿no? con mucha fuerza, ¿sí? Entonces, eso ha permitido que existan muchos datos disponibles para analizar e interpretar, ¿no? También tenemos algunos desafíos alimentarios que son muy relevantes. Ahí la FAO en algún momento ha definido claramente que la gestión de los recursos de los océanos es crucial para garantizar la seguridad alimentaria en el mundo. Por otra parte, tenemos que el desarrollo científico-tecnológico también nos entrega una muy buena oportunidad, en el sentido de que hoy día tenemos una tecnología mejorada y accesible, ¿no? En términos de costos más bajos, etcétera. Y además hay iniciativas que se han ido desarrollando cada vez con más fuerza de desarrollos de proyectos colaborativos dentro del marco de lo que es open source. Entonces, cuando uno combina la tecnología mejorada con este desarrollo colaborativo, uno puede llegar a lo que es tener un impacto alto en términos de análisis de información y otras cosas. Otro de los puntos que son claves dentro de las oportunidades que se presentan son los cambios en la métrica y el mayor acceso a los datos e información, ¿no? Hoy día pensar en Big Data ya es algo factible, ¿ya? En términos de análisis. Existen las capacidades computacionales y eso nos permite realizar análisis con más variables, ¿no? Lo cual va en algún momento a redundar en decisiones más adecuadas y oportunas. Entonces hay otra gran oportunidad. Y por otra parte está la Política Oceánica Nacional de Chile, ¿no? Cuando uno mira la Política Oceánica Nacional de Chile, plantea algunos términos o elementos asociados a los sistemas de observación y pronóstico, ¿no? Si nos quedamos con la visión que se tiene en la Política Oceánica Nacional de Chile, hay 6 elementos que son importantes, ¿no? Procurar por un océano saludable, benefactor, seguro, formativo, inspirador y predecible, ¿no? Esa es la visión que se establece en la Política Oceánica Nacional de Chile, ¿ya? Y eso conlleva a una necesidad de contar con un sistema nacional integrado de observación, monitoreo y pronóstico del océano, ¿no? Para observar, monitorear, pronosticar en forma sostenida las condiciones del océano, ¿no? Para la toma de decisiones oportunas y la planificación estratégica, ¿no? Particularmente sobre las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, ahí tenemos un norte bien trazado hacia dónde tenemos que avanzar, ¿no? Dentro de las oportunidades también se presenta este uso intensivo del borde costero, y que es cada vez más intensivo, tanto en la zona oceánica, insular, entre otras regiones del planeta. También hay una variada fuente de datos e información, tanto de oceanografía, meteorología y de otras áreas, que está disponible en la web, a lo cual uno puede acceder. Están las capacidades para desarrollar sistemas informáticos que nos permitan procesar y analizar grandes volúmenes de datos y desplegarlos a través de aplicaciones web y aplicaciones para teléfonos móviles. Entonces, eso nos plantea una gran oportunidad para desarrollar un sistema de observación que sea adecuado a los requerimientos que tenemos como país y tomar la decisión de cómo queremos hacer ese desarrollo, ¿no? Porque lo podemos hacer en forma individual o colectiva.
es decir, a través de un trabajo colaborativo, que es la postura que tenemos nosotros dentro del equipo de GEOS. El origen de GEOS es una historia algo larga, que parte en el 2014 con una experiencia que nosotros denominamos Caletas. ¿Ya? En el año 2014, después de un tiempo de que pasó el tsunami del 27F, nosotros nos sentimos como investigadores muy agobiados, porque nos sentimos impotentes de no poder hacer algo para mejorar nuestra respuesta ante ese tipo de desastres naturales. Entonces nos juntamos con algunos colegas y, como decimos literalmente, pasamos el sombrero a los proyectos Fondesit, rajuñamos un poquito y armamos un proyecto muy simple, que era que los pescadores artesanales, a través de sus teléfonos móviles, con el GPS, podían navegar sobre cartas de temperatura, topografías de alta resolución, datos de nivel del mar, etc. Ese proyecto que en un comienzo pensamos cómo nosotros que accedemos a recursos que son significativos lo podemos transferir a la sociedad de una forma más directa, fue realmente exitoso, pero lo que nos ocurrió es que llegaron un montón de requerimientos más, ¿eh? Y eso nos motivó a cambiar un poco el norte y enfrentar la necesidad de minimizar las brechas de acceso a la información científica, oceanográfica y meteorológica de carácter operacional, ¿no? Entonces desarrollamos un proyecto que denominamos Portal Oceanográfico Meteorológico Operacional, POMEO, ¿eh? Que lo hicimos bajo el amparo de Corfo, bueno, indudablemente siempre con la colaboración de distintos proyectos, el Instituto Milenio de Oceanografía, que nos ha apoyado fuertemente dentro de este desarrollo, ¿eh? Una vez que desarrollamos POMEO, empezaron a existir aún más requerimientos, ¿eh? Entonces, ya los requerimientos no eran hacia la oceanografía y meteorología operacional, sino también hacia lo que eran los sistemas de observación, tanto del océano como de la Tierra, ¿eh? Y eso nos condujo a replantear la estructura arquitectónica de este geoportal, dando paso al desarrollo de GEOS, ¿eh? Que es lo que vamos a mirar luego. Entonces, el GEOS es un sistema para desplegar información georreferenciada, ¿eh? Integra información georreferenciada procedente de distintos portales distribuidos a nivel internacional, tanto de áreas de conocimiento como la industria, el Estado y la academia, o sea, toma información y datos de distintas regiones. Luego, nosotros pensamos que GEOS debería tener herramientas apropiadas para el despliegue fácil de información georreferenciada, cualquier sea el tipo de información, ¿ya? Y esas capacidades las desarrollamos, ¿ya? Unificando algunos formatos de las variables para poder hacer que las distintas bases de datos conversaran entre sí, para poder comenzar a hacer análisis que nos permitieran tomar decisiones. Ahora, este sistema, este observatorio georreferenciado, tiene una extensión que es bastante amplia, ¿eh? Si se fijan en el recuadro inferior derecho, la zona donde aparece, ¿ya?, la información de temperatura superficial del mar, esa es la región que abarca GEOS, es decir, el Pacífico suroriental, una parte de la Antártica, ¿ya? Está el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, bueno, indudablemente el Caribe, que también obedece un poco a las colaboraciones que hemos estado realizando en forma permanente con colegas de INVEMAR, en particular Marco Correas, que ha sido un muy buen elemento, y con él partimos con Caletas, ¿no? Bueno, entonces indicaba de que la información que se despliega proviene de distintos orígenes, tanto satelitales como modelos oceanográficos, modelos meteorológicos, estaciones remotas, boyas, etcétera, lo cual viene en diferentes formatos, ya sea georreferenciados, grillados, series temporales, datos de una estación. Entonces, GEOS lo que hace que todas estas bases de datos distintas, con distintos formatos, conversen entre sí, y hay una serie de otras variables oceanográficas, meteorológicas y de otro tipo que están incorporadas. Ups. Ya. Entonces, aquí hay un ejemplo, hay un snapshot de distintos tipos de despliegue de datos. Por ejemplo, uno puede desplegar topografía en 3 dimensiones,
puede montar datos de nubosidad con presión atmosférica o temperatura, puede hacer gráficas en 3 dimensiones de variables oceanográficas, atmosféricas, o hacer un análisis de serie de tiempo, etc. Hay una serie de capacidades que tiene. ¿Cuáles son las grandes ventajas que tiene GEOS? El primer punto es que es sin costo. Los usuarios pueden acceder en forma gratuita a la información georreferenciada que es confiable y de calidad relacionada con oceanografía, meteorología, entre otras áreas. Los formatos en los cuales los lleva son formatos estándar, es decir, permite comparar distintos parámetros provenientes de diferentes fuentes y formatos. Uno no se preocupa de tener que estar alineado con un tipo de formato, sino automáticamente el sistema lo hace compatible. El sistema es expandible, es decir, está diseñado para incorporar con cierta facilidad otras fuentes de datos e información, permitiendo abordar nuevos requerimientos por parte de los usuarios. Y uno de los puntos que es muy relevante es que todo el código de este sistema informático está desarrollado bajo el concepto de open source, es decir, un trabajo que es colaborativo. Entonces, GEOS es un sistema informático de desarrollo colaborativo, y eso lo lleva la filosofía open source, que es el origen que tuvo, y lo proyecta como un sistema que permite la participación de muchos actores en beneficios para todos. Bueno, después vamos a ver cuando Jorge nos cuente cuáles son los mecanismos que tenemos para hacer esta colaboración efectiva. Entonces, uno de los grandes logros que yo diría que está asociado a GEOS es que realmente estamos acortando las brechas en el acceso a la información, ¿no? Porque GEOS, al integrar la información georreferenciada, lo que hace es permitir el acceso libre y oportuno a la información oceanográfica, meteorológica, entre otras, rompiendo con la asimetría del acceso de la información, brindando igualdad de oportunidades a todos los sectores de la sociedad que la requieran para usar. Entonces, nosotros esperamos que GEOS se transforme rápidamente en una herramienta de apoyo a la toma de decisiones en materia medioambientales, ¿ya? Y que contribuye a mejorar la programación de las actividades que dependen de las condiciones ambientales, que contribuye a mejorar la protección de la vida humana y del medio ambiente, ¿no? Son parte de los elementos que debería avanzar. Bueno, acá tengo al equipo de trabajo, pero la verdad las cosas es que también los tengo presentes al equipo de trabajo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es presentarlos, porque el desarrollo de GEOS ha sido un esfuerzo grande con un equipo humano que no es menor, ¿ya? Entonces, cuando miramos el equipo de trabajo que está detrás de GEOS, ¿ya? Lo encontramos integrado por Daniela Quiñones, Luis Rojas y Claudio Ojeda en el área de experiencia de usuario. Daniela, por favor. Sí, buenos días, mucho gusto. Yo soy Daniela Quiñones Otey, soy doctora en Ingeniería Informática y docente en la Escuela de Ingeniería Informática de acá de la PUCB. Trabajo junto a mi equipo en el diseño y evaluación de la experiencia de los usuarios que utilizan y utilizarán GEOS, con el fin de construir un portal que sea intuitivo y de fácil uso. Y además apoyo en actividades relacionadas a la gestión y ejecución del proyecto. ¿Sí, Luis? Hola, un saludo para todos los presentes. Bueno, yo soy Luis Rojas, ingeniero civil informático de la PUCB. Trabajo en GEOS como analista UX. Precisamente lo que hago es capturar, analizar y especificar distintos requerimientos pensando en los usuarios. Claudia. Hola, buenos días a todos los presentes. Yo soy Claudia Ojeda, estudiante de quinto año de Ingeniería Civil Informática. Trabajo como diseñadora UI para el portal de GEOS para hacer que el portal sea más intuitivo y agradable para los usuarios. Gracias, Claudia. También dentro del equipo de trabajo tenemos en el área de desarrollo de software a Jorge Jiménez. Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Yo soy ingeniero civil en informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso también. He estado trabajando ya en el equipo con Samuel desde hace 5 o 6 años atrás, desde los primeros proyectos que hablaba. Hemos hecho cosas bastante interesantes y he estado a cargo desde la definición de arquitectura del software hasta el diseño y la construcción del portal que vamos a ver ahora. Y bueno, los dejo invitados para que vayan escribiendo preguntas en el chat y en la sección de preguntas y respuestas, y al final las preguntas técnicas y
la voy a responder yo. Así que, Bueno, gracias. gracias, Jorge. En el área de metodología operacional tenemos, bueno, dentro de nuestro equipo a Miguel Fernández, ¿no? Buenos días a todos. Yo trabajo con Samuel en el equipo desde hace aproximadamente 5 o 6 años, igual que Jorge. Soy meteorólogo de profesión y me he dedicado por más de 30 años a lo que es la meteorología operacional. En este contexto, mi participación en el proyecto GEO se ha basado en el traspaso de experiencia en meteorología y oceanografía operacional y junto al equipo de trabajo en la determinación de las necesidades operacionales del usuario y la selección y evaluación de información relacionada con meteorología y afines. Todo esto con la voluntad de encontrar la forma más simple y útil de acceder a los productos, servicios y herramientas del portal. Y además presto apoyo en todo lo que tiene que ver con la gestión del proyecto. Gracias, Miguelito. En el área de oceanografía operacional, el equipo de trabajo tiene a Joaquín Bento. Hola a todos y todas, soy Joaquín Bento, oceanógrafo físico de Brasil. Empecé a trabajar en la Escuela de Ciencias del Mar en 2015 o 2016, con el primer proyecto del portal que se llamaba en ese entonces Pomeo. Y a partir del año de 2019 fui contratado como profesor de la Escuela de la Católica y trabajo principalmente con la parte de modelos numéricos, procesamiento de datos científico, bueno, seleccionando algunas variables, mirando la calidad de los datos y todo que tiene respecto también con el desarrollo del sistema. Gracias, Joaquín. Bueno, y dentro del equipo de trabajo, yo soy el PI del proyecto, especialista en sistemas de observación. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación, le vamos a pedir a Joaquín que realice una demostración de algunas de las aplicaciones y uso de GEOS, que yo creo que ahí va a haber algo que puede motivar preguntas y va a desplegar un poco las características de la herramienta. Por favor, Joaquín, adelante. Perfecto, voy a compartir pantalla y por favor avisen si están mirando el sistema. Sí, se ve bien. Perfecto. La idea de mi presentación es mostrar algunas funcionalidades, algunas características e incluso algunas definiciones que utilizamos en el portal. Para acceder al sistema GEOS, uno entra por la URL geos.org, entonces carga la página y esa es la primera impresión que el usuario tiene al abrir el sistema. Para organizar la experiencia de usuario del portal, entonces la equipe de la Dani, conjuntamente con otras sugerencias, organizaron en algunas sesiones. Entonces hay sesiones para cargar datos, hay algunas sesiones, algunas áreas que están especializadas en el análisis de datos, despliegue de información, para moverme en el tiempo. Entonces en la parte superior, acá yo tengo todas las funcionalidades referentes a cargar datos en el mapa base. Entonces ese mapa base al estilo Google Earth, entonces uno puede ahí dar zoom en cualquier región en la Tierra. Entonces acá yo tengo una sesión para cargar datos, agregar algunos objetos que voy a hablar después y agregar estaciones, ¿no? Por ejemplo, estaciones de monitoreo, por ejemplo, de meteorología, de oceanografía, que están disponibilizadas en el portal. En esa parte del sistema yo tengo lo que nosotros llamamos de herramientas de análisis, que son conjuntos de funcionalidades específicas en algún tema. Entonces, por ejemplo, para mapa tridimensional, yo tengo un conjunto de configuraciones que yo puedo utilizar para hacer un mapa. La ventaja de esa arquitectura es que nuevas herramientas de análisis pueden ser incorporadas en el tiempo. Entonces, vamos a imaginar que hay la necesidad de desarrollar una herramienta, por ejemplo, de ruta de navegación. Entonces, esa herramienta no está disponibilizada en ese momento en el portal, pero podemos confeccionar todos los análisis y adicionarlas acá. Yo tengo una sesión acá
de login, de configuración del portal, favoritos y ayuda. En ese costado derecho, yo tengo el panel de análisis que está directamente relacionado con las herramientas de análisis. Entonces, cuando yo llamo algo de acá, aparece en esa sesión. Para moverme en el tiempo, o sea, hacer las análisis temporales, yo tengo esa sesión abajo donde yo muevo el tiempo, utilizando la forma muy tradicional esa de arrastrar acá y moverme en el tiempo, pero también tengo la opción de elegir el calendario o una fecha o un tiempo muy específico que yo necesito mirar algún dato. Bueno, en respecto al mapa base, nosotros tenemos distintos mapas bases que va a depender del gusto del usuario. Entonces, yo puedo cambiar esa opción acá en esa herramienta de configuraciones. Entonces, yo tengo acá distintos proveedores de esos mapas bases. Yo también puedo configurar para mostrar grilla de coordenadas, que son esas líneas de las coordenadas geográficas que ayudan a ubicar alguna posición o entonces hacer algunas mediciones. Yo puedo configurarlas acá en términos de espacio entre las líneas, el color, entre otras cosas. Una parte súper importante del sistema es mi panel, que yo considero como el control remoto del sistema. Entonces, toda información que yo adiciono o agrego al mapa base aparecen acá. Entonces, por ejemplo, si yo pongo o agrego un mapa de temperatura, entonces va apareciendo acá o que yo tengo cargado en el mapa base. Entonces, es una región, un área súper importante del portal. Entonces, la idea ahora es empezar a agregar algunas informaciones. Bueno, vamos a poner acá, agregar capas. Entonces, ese es uno de los primeros conceptos que utilizamos en el sistema, que es el concepto de variables en capa. La gente que trabaja con sistemas de información geográfico ya está acostumbrado con el concepto de capa, pero para los que no están tan acostumbrados, entonces yo tengo las capas de información. Entonces yo puedo poner información de temperatura, una otra capa, información de precipitación y juntar todas esas capas. Entonces, acá en esa interfase para agregar capas, yo tengo como una suerte de es similar como funcionan las tiendas online. Yo tengo acá en el lado derecho todos los productos o todas las variables disponibles en el sistema, como la temperatura mínima, máxima, altura del nivel del mar, la presión atmosférica. Hay muchas variables. En el lado izquierdo, yo tengo los filtros, porque a veces se torna muy difícil encontrar una variable debido a la cantidad de variables disponibilizada en el sistema. Entonces, yo puedo filtrar, por ejemplo, por tema. Entonces, si me interesa la meteorología, entonces yo pincho acá y tengo filtrado por meteorología. Por ejemplo, meteorología o oceanografía, entonces ahora yo tengo las variables relacionadas con ese tema. Fíjense, por favor, que los criterios que yo selecciono acá aparecen acá arriba y yo puedo simplemente borrar el criterio por acá o por acá. Bueno, hay otros filtros, por ejemplo, por proveedor. En el caso de meteorología, nosotros ahora trabajamos con el modelo GFS de la NOAA y entonces el único proveedor de meteorología para ese tipo de datos es NOAA, pero naturalmente el sistema crece a cada semana y van a aparecer otros proveedores. Bueno, entonces voy a agregar algunas capas con variables en el mapa base. Entonces voy a poner la presión atmosférica y voy a poner la presión atmosférica primero. Entonces yo selecciono acá, pongo agregar a mi panel, yo voy rápidamente, ya. Entonces acá, fíjense que en mi panel, recuerden que es un área súper importante del portal, apareció la variable presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, y bajo esa carpeta, que en verdad el concepto de grupo, mis capas. Pero como no es un nombre muy informativo, yo voy a cambiar acá para
atmósfera, por ejemplo, porque voy a cargar todos los datos de atmósfera en ese grupo. Entonces yo tengo acá, bajo el grupo atmósfera, yo tengo la primera variable que se llama presión. Yo puedo cambiar el nombre, voy a poner acá presión. Perfecto, pero yo no estoy viendo nada todavía en el mapa base. Entonces, ahora viene otro concepto súper importante, que es el concepto de visualizadores. Entonces, yo tengo una información, una variable, pero yo puedo elegir cómo visualizar la variable. Entonces, para presión, para ese tipo de variable, yo tengo 3 visualizadores, isobandas, isolíneas y shaders. Entonces, cuando yo prendo isobandas, aparece la variable presión con esa visualización. Si yo aprieto acá, pincho acá en isobandas, entonces yo configuro como yo necesito, como yo quiero mirar la información utilizando ese visualizador. La primera configuración que voy a cambiar es la escala de colores, porque esa no es muy informativa. Entonces vengo acá, pongo, por ejemplo, ese. Entonces fíjense que yo ya tengo una otra cara para variable y yo puedo, pinchando acá, hacer que, con que el sistema calcule de forma automática la correspondencia entre los niveles de color y el rango de la variable. Entonces, en el caso acá, yo estoy mirando la presión entre 964 hectopascales aproximadamente hasta 1032. Entonces, distribuyendo el color en ese rango. Yo puedo cambiar de cuánto en cuánto el incremento que yo quiero que cambie los colores. En el caso acá voy a poner 1. Entonces hay una definición un poquito mejor de los gradientes, por ejemplo, un análisis más científica. Pero voy a poner de forma automatizada. Perfecto. Entonces ese es un visualizador. Pero por sobre ese visualizador, yo puedo adicionar otro visualizador. Por ejemplo, isolíneas. Entonces, si yo prendo las isolíneas, entonces ahora yo tengo el visualizador por isolíneas. Yo voy a sacar la grilla para que no quede tan cargada. Ya, entonces ahora yo tengo ese visualizador por isolíneas y al igual que el visualizador anterior, yo puedo configurarlo. Puedo poner el incremento, entonces voy a poner acá a cada 2, por ejemplo. Entonces voy a tener una línea a cada 2 incrementos de unidade de la variable. O sea, a cada 2 hectopascales yo tengo una isolínea. Entonces, súper interesante eso para mirar la variabilidad del dato que estoy mirando. Vamos a poner acá 4, que yo creo que es lo que la gente que trabaja con meteorología normalmente utiliza. Y otra información o otra funcionalidad súper importante en ese visualizador de isolínea es que yo puedo extraer niveles fijos. Entonces, vamos a imaginar que el Miguel Fernández, el meteorólogo con experiencia en meteorología operacional, está interesado en ese sistema de alta presión acá, como 1032. Entonces, yo puedo aislar esa región, adicionando acá solo essa isolínea. Entonces, fíjense ahora en algo súper interesante, que los visualizadores son independientes. Entonces, yo puedo apagar el visualizador que está por detrás, cambiar el color que yo tengo de la línea. Entonces, yo tengo aislado solo ese sistema de alta presión y mirar cómo ese sistema avanza en el tiempo, por ejemplo. Entonces, fíjense que yo no tengo nada que me moleste, estoy simplemente mirando, o desapareció no día 16, estoy mirando qué pasa con ese sistema. Entonces, son formas muy rápidas, sencillas, para se trabajar con algo operacional, que necesito tener una decisión muy rápida. Pero vamos a volver con las configuraciones por defecto. Bueno, el visualizador shader es muy similar al visualizador por isobandas, pero la forma que son calculados es distinto. Utiliza WebGL, que ahí con la tarjeta gráfica, pero al igual que los visualizadores anteriores, yo puedo cambiar los niveles, la escala de color y, bueno, entre otras cosas.
Perfecto. Ahora, como el Samuel mencionó en su presentación, una de las características más importantes de los sistemas ambientales modernos es justamente la capacidad de combinar datos. Entonces, si yo necesito hacer un análisis más integral, más condizente con los fenómenos naturales, yo necesito mirar normalmente más que una variable. Entonces, en el caso acá, yo voy a agregar una otra capa con información y voy a seguir con la parte de meteorología y voy a trabajar con la variable viento. Entonces, yo pincho acá en viento, agrego a mi panel. Entonces, ahora, fíjense que yo tengo dos variables bajo el grupo atmósfera, en el caso. Voy a cambiar el nombre viento, wind, por vientos, por ejemplo. ¿Ya? Pero ahora hay algo extra acá. Para la variable presión, yo tengo tres visualizadores, isobandas, isolíneas y shaders. Para a variable vientos, se adicionaram dos visualizações ou extra. ¿Por que isso? A variável viento tem uma característica vectorial. Então, isso faz com que a possibilidade de visualização é distinta. Então, agora eu posso trabalhar também com vectores. Pero primeiro vou aprender a pressão atmosférica por abaixo, fíjense, e vou aprender agora o visualizador vectores de la variable viento. Entonces, yo tengo el campo de viento representado con vectores, que es una forma muy natural de visualizar ese tipo de variable, de data. Entonces, y al igual que los visualizadores anteriores, yo puedo configurar la escala de colores, entre otras cosas. Otro visualizador súper útil em dados vectoriais, que tem uma magnitude e um sentido, é o visualizador por partículas. Então, quando eu prendo esse visualizador por partículas, então o que eu vejo agora são as partículas. E o interessante desse tipo de visualizador que eu tenho a possibilidade de mirar também a trajetória de uma partícula teórica que sigue o campo, en el caso acá, el campo de viento. Y bueno, yo puedo configurar también ese visualizador, poner más partículas. Entonces ahora voy a tener un montón de partículas. La velocidad con que las partículas se mueven. Y puedo cambiar también la escala de colores para que, por ejemplo, voy a poner otra escala de color. Entonces fíjense que ahora los colores en el caso acá representan la magnitud. Entonces los colores más calientes representan velocidades del viento más grande y los colores ahí más para el verde representan velocidades más chicas. Bueno, yo acá tengo esos visualizadores y lo que voy a hacer ahora es adicionar otro grupo, ¿no? Entonces fíjense que yo tengo un grupo acá, atmósfera, con las dos variables y voy a adicionar un otro grupo. Entonces yo voy a crear grupo y acá hay algo súper interesante, que cuando yo cambio el foco del grupo, todo el otro grupo apaga la visibilidad, pero obviamente sigue todo acá, pero yo ya no tengo la parte visible, yo ya no puedo interactuar de forma visual. Entonces yo tengo un nuevo grupo y voy a poner acá oceanografía y voy a cargar variables en ese grupo. ¿Ya? Entonces yo vengo acá a agregar capas en oceanografía y voy a cargar las variables de altura del nivel del mar, las velocidades geostróficas, que nosotros podemos pensar las velocidades, las corrientes oceánicas. Voy a cargar también las olas por el campo de viento, o sea, el espectro de ola gobernado o generado por el viento. ¿Ya? Entonces yo vengo acá. Entonces fíjense que yo marqué tres variables acá. Entonces pongo agregar a mi panel y las variables son cargadas de forma automática acá. Entonces yo no necesito cargar una por una. Yo puedo seleccionar las que quiera y cargar de forma automática, o que
la parte operacional como es más rápido, digamos. Entonces voy a cambiar los nombres acá de forma muy rápida. Voy a poner oleaje, vientos. Voy a apagar todos los visualizadores. Corrientes geostróficas o corrientes oceánicas. Y la altura, nivel del mar. Nivel del mar. Perfecto. Entonces, acá yo quiero mostrar algo que es súper interesante del portal. Entonces voy a aprender el visualizador isobandas del campo de oleaje, pero el oleaje de viento. Entonces, cuando pincho acá, entonces voy a volver porque no hay, porque acá estoy en el día 18. Entonces voy a volver algunos días. El visualizador. Alguna cosa que estoy haciendo mal. Pero veamos. Vuelve un día más. Ya, veamos si todavía, aquí quizá no cargó el dato del día todavía. Ya, ahora sí. Gracias, Joaquín. Entonces, fíjense que el control del tiempo yo hago acá. Entonces, como el sistema no encontró el dato porque no había el dato, no llegó el dato todavía, el sistema no muestra el dato. Perfecto. Entonces, vuelvo acá a mi painel y estoy mirando el visualizador isobandas en el campo de oleaje. ¿Y por qué estoy mostrando eso? Porque el sistema es capaz de mostrar variables que presentan brechas, né, de forma muy honesta, digamos. Entonces, esa región acá no hay oleaje generado por el viento. Entonces, el sistema entende eso y hace como una máscara, no muestra esa región. Y yo voy a aprender también el campo de vectores, que en el caso del oleaje representa la dirección de propagación del campo de oleaje. Entonces, yo aprendí esa variable justamente para mostrar esa característica que yo encuentro súper interesante. Bueno, en términos de altura del nivel del mar, yo puedo poner también el campo de la altura, poner las corrientes en una representación vectorial y prender las partículas, las corrientes. Entonces uno ya empieza a mirar cosas de un punto de vista oceanográfico fascinante. Remolino, quizá algunas regiones de frentes. Entonces empiezan el análisis ambiental integral. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo una partícula acá, algún material de desecho? ¿Qué pasaría? ¿Para dónde va eso? Entonces, uno puede tener una primera aproximación. Es súper importante. Una característica súper relevante del sistema es que, por ejemplo, yo, Joaquín, estoy haciendo un análisis acá y yo tengo la intención de compartir el análisis con alguien, ¿no? Entonces, yo adicioné las variables acá que yo tengo en mi painel, pero me gustaría mostrar las mismas variables para el Miguel Fernández, que trabaja con meteorología. Entonces, o que eu hago? Eu pincho acá em oceanografia, pongo compartir. Então, o sistema guarda uma URL. E se eu venho acá em outro navegador, acá, e pongo paste, então agora o sistema carga e exatamente com as mesmas variáveis que eu estava mirando acá anteriormente. Então, se eu envio essa URL para qualquer pessoa, vai mirar exatamente o que eu estou mirando. Isso agiliza muchísimo o análise entre distintas pessoas. Bueno, eu me quedo com essa acá e vou apagar essa outra. Eu mencionei em algum momento que nós podemos adicionar objetos. Então, agora estamos trabalhando com dois tipos de objetos. Punto y área rectangular. Entonces voy a adicionar un punto, pero primero voy a prender algún campo para mirar alguna feição interesante. Voy a prender
esse campo de correntes y... Okay, no hay dato. Já, eu tenho esse campo, vou agregar um ponto nessa região acá, nesse remolino, certo? Se eu adiciono ponto, em meu painel aparece acá, de forma automatizada, esse ponto, que eu posso escrever, por exemplo, remolino, posso escrever, por exemplo, Puerto de Valparaíso, entre outras coisas. Se eu pincho en el punto, entonces aparece acá abajo una serie temporal de un dato, ¿ya? Por defecto, el primer dato que despliega el dato de temperatura del aire, ¿no? Entonces, pero yo puedo cambiar eso. Yo vengo acá, pincho acá en ese panel acá de series temporales, pincho acá, abre la interfase que el usuario ya está acostumbrado para elegir alguna variable y puedo cambiar eso. Pero además de visualizar uma variável e poder cambiar a variável que estou visualizando, eu posso agregar uma outra variável para comparar as duas séries temporales. Então, vou comparar essa série temporal de temperatura com a série temporal, por exemplo, de viento. Então, vou pôr aqui viento. Seleciono. Então, nesse momento, estou comparando duas séries temporales. Puedo agrandar el painel para poder analizar mejor. Entonces, yo tengo la temperatura y los vientos, mirando en un mismo gráfico. Súper poderoso para hacer análisis. Interesante también, si yo muevo el punto, todo se actualiza. Entonces, ahora estoy mirando para esa región. Naturalmente, yo puedo poner muchos puntos acá, ¿no? Yo puedo trabajar con cuantos puntos yo quiera. Yo puedo poner un punto en el puerto de Valparaíso, un puerto San Antonio, un puerto Puerto Montt y mirar lo que está pasando en distintas regiones. Si soy un operador portuario, voy a saber que el buque sale de acá, va a llegar acá de Valparaíso, llega en Puerto Montt en un día, 2 días más. Entonces, ¿cómo va a estar la condición allá? Ese tipo de análisis es posible. Otro análisis en el punto que yo encuentro súper relevante es observar una variable. Entonces, es un concepto también interesante. Yo vengo acá en mi panel, selecciono el punto, pongo observar variable y voy a elegir una variable. Voy a poner una variable de meteorología, viento, por ejemplo. Entonces, en ese momento me aparece una suerte de una bandera, una banderita, con el nombre de la variable que yo seleccioné y el valor. Pero el valor, el que aparece acá en la barra de tiempo. Yo puedo observar muchas variables, no solo una. Voy a poner otras variables. La temperatura, la presión. Entonces ahora yo tengo varias variables siendo observadas. Súper interesante. Voy a apagar eso. Perfecto. En términos de punto, yo también puedo agregar estaciones. Entonces, si yo tengo una estación de monitoreo, por ejemplo, la red meteorológica de la Armada, entonces yo vengo acá, perdón, fue muy rápido. Yo vengo acá a agregar estaciones, pincho acá y yo tengo por proveedor. Yo tengo 2 proveedores de estaciones meteorológicas. Tengo la red meteorológica de aficionados de Chile, que provee 41 estaciones, y tengo del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, que provee 25 estaciones. Yo puedo filtrar por ejemplo, el sensor. Me interesa solo de temperatura, entonces voy a mirar solo las estaciones que proveen el dato de temperatura. En el caso acá, voy a utilizar la estación meteorológica del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, y aparecen todas las estaciones que el sistema está capturando, ¿ya? El GEOS. Entonces, si yo pincho acá,
Entonces yo seleccioné todas, pero yo puedo seleccionar solo a que yo quiera, pero en el caso acá seleccioné todas. Cerro acá. Entonces fíjense ahora que aparecerán varias estaciones a lo largo de la costa de Chile. Entonces si yo pincho en una estación, aparece acá la serie temporal de la estación. ¿Cuál variable? Bueno, uno puede elegir la variable que la estación provee. Si la estación tiene un sensor de radiación solar, entonces el dato va a estar disponible. Pero interesante que yo también puedo comparar datos. Y más interesante que yo puedo comparar datos que la estación provee, o sea, comparar un dato de temperatura con la precipitación de los sensores de la propia estación, pero también puedo comparar con la temperatura de la estación, que el sensor de la estación provee, con un dato de un modelo, por ejemplo, para saber si el modelo provee datos parecidos con la realidad, por ejemplo. Entonces yo voy a hacer la segunda comparación, que es más interesante para el ejemplo. Entonces voy a comparar con una variable, pero no datos medidos por la estación, pero variables de otros proveedores, pero en el mismo punto. Entonces voy a poner acá, filtrar por tema, meteorología, y voy a poner la temperatura. Entonces pongo acá, seleccionar. Entonces fíjense que ahora estoy mirando la temperatura que provee el sensor de la estación y la temperatura que provee el modelo GFS de meteorología. Entonces es una herramienta poderosa y rápida para evaluar ese tipo de información. ¿Se recuerdan que yo observé una variable para ese puntito en el océano? Yo puedo hacer exactamente la misma cosa con las estaciones. Entonces yo vengo acá, observar variable, observar la variable, voy a ahora utilizar el propio sensor de la estación, la temperatura, y voy a seleccionar. Entonces, fíjense que yo tengo la temperatura de todas las estaciones de Chile. Y separado, obviamente, con esa simbología de la bandera, de la banderita, y también con una escala de color. Entonces, en el caso acá, los colores más para el rojo representan temperaturas más altas y más para el azul temperaturas más frías. Entonces uno puede, de una forma muy sencilla, saber cómo está todas las estaciones de Chile rápidamente, saber cuál es la temperatura. Obviamente, si la estación tiene algún problema con el sensor, va a aparecer el dato. Entonces ahí hay que tener una cierta cautela con el dato. Perfecto. ¿Qué más? Otra funcionalidad súper interesante en el portal. Entonces yo ya hablé del objeto punto, ¿cierto? Entonces ya estoy casi terminando. Ahora voy a utilizar un objeto área rectangular. Entonces yo vengo acá, agregar objeto, área rectangular y marco un área. Marqué el área, un segundo que no está seleccionado. Ya. Voy a dejar solo el área. Acá tengo el área. Ese otro se va. Estoy borrando. Ya, tengo el área que yo marqué acá. Y interesante también que como es una área rectangular, los vértices son puntos. Y son puntos independientes. Yo puedo observar variables en cada punto. Puede ser muchas cosas. Pero la idea acá es que con esa área rectangular, yo puedo hacer un mapa tridimensional. Entonces, fíjense que yo tengo el objeto área acá en mi panel. Voy a utilizar la herramienta de análisis mapa 3D. Entonces, vengo acá, mapas 3D. Voy a poner un nombre para esa análisis, por ejemplo, topografía. Y hay dos opciones acá. El sistema pregunta, ya, yo voy a hacer un mapa tridimensional. Hago el 3D de una área que tú generaste antes o tú quieres generar una
una región ahora. No, pero como yo ya tengo una área generada, voy a utilizar esa área acá mismo, y voy a generar el análisis. Entonces vengo acá, generar análisis, y tengo el mapa 3D. Entonces voy a poner un poquito para allá y empezar a configurar el mapa, ¿no? Entonces yo puedo mover el mapa. Voy ahora a configurar la escala de colores. Entonces voy a poner escala de colores una que sea más bonita. Entonces fíjense que yo tengo una otra escala de color. Voy a cerrar un poquito esa ventana. Fíjense que cuando yo disminuyo el área acá, o cambio de posición el área, de forma automática, el sistema reconoce y recalcula el modelo tridimensional. Entonces, en ese aspecto, uno puede analizar rápidamente una región. Por ejemplo, si estoy interesado en algún monte submarino, yo llevo el área al monte submarino, por ejemplo, la cadena de montes submarinos, y empiezo a analizar el área. Y si yo necesito hacer, por ejemplo, alguna feición que es muy chica y que no se ve, yo puedo jugar un poco con el exagero vertical. Entonces voy a poner acá 30. Entonces fíjense que ahora yo estoy haciendo un exagero vertical para mirar un monte submarino que sin el exagero vertical quizá no se vería bien, porque hay otras feiciones mucho más grandes. Súper interesante la visualización tridimensional y es natural utilizar con datos de topografía o altimetría, porque no funciona también con datos de altimetría. Por ejemplo, voy a hacer para una área muy grande. Entonces, fíjense que tengo toda la cordillera acá, la fosa de Chile, la cordillera. Estoy mezclando datos de altimetría y batimetría. Pero yo puedo utilizar la visualización tridimensional con otras variables, no solo con altimetría y batimetría. Entonces voy a hacer el análisis para una área más chica acá. Y voy a elegir la variable altura de la superficie del mar. Voy a poner el acrónimo en inglés, SSH, utilizar la misma área acá, generar el análisis. Por defecto genera con topografía, pero ahora voy a cambiar, seleccionar la variable, no la topografía, pero voy a utilizar una variable oceanográfica, la altura de la superficie del mar. Entonces, como se ve algo muy plano, ¿por qué yo veo algo plano? Porque las dimensiones en longitud y latitud son muchísimo mayor do que las variaciones en altura de la superficie del mar. Entonces yo necesito cambiar acá el exagero vertical en la dirección Z. Entonces si yo pongo acá como 300.000, entonces fíjense que ahora yo empiezo a mirar la altura de la superficie del mar. Si cambio escala de color, uma escala mais bonita, então eu empiezo a aislar remolinos, por exemplo. E se cambio acá el área, cambia de forma automática el modelo tridimensional. Entonces voy a prender la variable altura. Fíjense acá, altura. Voy a poner, no sé si hay alguien de Argentina, acá la región de la convergencia subtropical, y voy a hacer el análisis para esa región, porque hay un gradiente de altura muy, muy grande. Entonces, fíjense cómo es la altura de la superficie del mar en esa región. Acá yo tengo como un cerro, entonces representado de forma muy buena, acá en el modelo tridimensional, y bueno, regiones con alturas más chicas.
El último, ahora para terminar, una funcionalidad súper interesante, una herramienta súper interesante, es ese terreno y nubosidad, que también genera un modelo tridimensional, pero adiciona un ingrediente extra. Entonces voy a hacer, para la misma región, voy a poner el nombre acá de nubosidad. Y pone área, generar análisis. Fíjense ahora que yo tengo un modelo tridimensional del terreno con las capas de nubosidad. Entonces, y se ve súper bien, por ejemplo, en la región de la cordillera. Entonces voy a cambiar el área. Entonces fíjense que yo tengo ahí las nubes. Y la altimetría. Un otro tipo de dato que olvidé mencionar, que nosotros también podemos cargar en el portal, son datos de límites. Entonces, por ejemplo, acá nosotros cargamos datos de temperatura, viento, corriente, con los datos ambientales. Pero yo también tengo un tipo de dato que es puntos o áreas de interés. Por ejemplo, son los límites geográficos de las comunas de Chile, las concesiones de acuicultura, masas. O sea, la gente que trabaja con sistemas de información geográfico normalmente trabaja con esos datos vectoriales, shapefiles, KML, GeoJSON, que son los límites de algo. Zona económica exclusiva de Chile, áreas silvestres protegidas. Yo tengo un polígono que identifica un determinado tema. Entonces voy a poner acá las concesiones de acuicultura, perdón, áreas marinas protegidas y las regiones de Chile y las áreas silvestres protegidas. Cuando yo agrego, entonces voy a borrar todo ese otro, perdón. Voy a sacar los objetos, no necesito más eso. Fíjense. Yo tengo acá información de las áreas marinas protegidas. Si yo pincho acá, entonces aparece información acerca de qué es área, la institución, el decreto, bueno, el metadato del dato. Yo tengo acá las áreas marinas, las concesiones acuícolas. Entonces yo tengo ahí, en el sur de Chile, por ejemplo, que hay muchas concesiones. Entonces cada una de esos elementos en azul son concesiones acuícolas, entonces, de acuicultura. Entonces cuando yo pincho acá, yo tengo toda la información para esa concesión. La resolución, la especie que está siendo cultivada o autorizada a cultivar, entre otras cosas. Son datos oficiales y públicos. Pero interesante que yo puedo utilizar los polígonos para recuperar las variables que el portal entrega. Por ejemplo, yo puedo sacar la temperatura superficial oceánica, que es un dato que el portal provee, en el centro de cada cultivo, área de cultivo. Entonces, de una forma muy sencilla, yo puedo hacer eso y voy a tener la información de la temperatura, o por ejemplo, de la profundidad, o de la clorofila satelital, o cualquier variable que está disponible en el sistema. Y con eso, yo creo que terminé, Samuel. Muchas gracias, Joaquín. Ahora los voy a dejar con Jorge Jiménez, que va a realizar una breve introducción de los elementos técnicos que están detrás de GEOS y va a mostrar algunos de los ejemplos asociados a la forma como uno puede contribuir o integrarse al desarrollo colaborativo de GEOS. Adelante, Jorge. Gracias, Samuel. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Yo sí.
Y voy a tratar de hacerlo muy rápido, en beneficio del tiempo, ya estamos un poco pasados. Lo invito a hacer preguntas, si es que desean profundizar un poco más en alguno de los temas que voy a hablar, o incluso, si no da el tiempo, contactarnos después, si quieren alguna reunión o explicación más en detalle. A ver, ¿qué requerimientos son los importantes para efectos de la arquitectura del software que está soportando el portal? Lo que queríamos hacer era una herramienta que permitiera visualizar y analizar información georreferenciada que viene desde distintos orígenes y con diferentes formatos y temporalidades, le agregaría yo acá. Hay algunos datos que no mostró Joaquín, que bueno, están los datos de las estaciones, mostró la metadata de los objetos, por ejemplo, de las concesiones de acuicultura, pero hay otros datos que están capturándose que pueden ver en el portal si se meten. Por ejemplo, ahí están los datos del INE, del censo del 2017, asociado a las comunas, y a partir de eso a las provincias y las regiones, hasta los datos de los casos activos de COVID, están metidos también ahora asociados a cada comuna, para que vean el tipo de información tan diferente que podemos manejar. Otro objetivo es que sea muy fácil agregar nueva información al portal. Ya les voy a contar un poco más de eso. Y que tenga herramientas para compartir información cruzada desde diferentes ámbitos, tanto públicos como privados. El software base que está por atrás. Lo que mostramos acá es una instancia del GEOS, que es la que está publicando o soportando la Fundación Winal con la Universidad Católica. Pero GEOS es un poco más que eso. GEOS es un producto por abajo que se llama GEOS Core, que es un producto open source, que esperamos liberar de aquí a unos 2 o 3 meses más, que lo estamos usando ya en todo lo que vieron ustedes, pero falta todo lo que va alrededor de un proyecto open source, principalmente documentación, o sea, que alguien pueda bajar esto y efectivamente usarlo. Ya les voy a contar un poco más cómo. Entonces, el portal que vimos ahora es el GEOS Core, que es el que provee de todas las funcionalidades, pero alimentado ya con estos datos públicos, que son los modelos de la NOAA, el GFS, el modelo de OLA, con datos de Copernicus, con los datos del Instituto Nacional de Estadística, la Biblioteca del Congreso Nacional, etcétera, los datos del CERVIMER y el CHOA. Esas capas de integración se pueden desarrollar en cualquier lenguaje. Y esas son las que alimentan al GEOS Core con diferentes temporalidades y se comunican vía APIs o vía archivos. Yo puedo bajar archivos y dejárselo en un cierto directorio y ya están disponibles, están publicados. Entonces yo puedo concentrarme, que yo quiero proveer datos nuevos al GEOS o a alguna instancia mía, como vamos a ver después de un GEOS, basta que yo me preocupe de generar mis archivos y dejarlo en un directorio con una cierta temporalidad. Y con eso ya van a quedar disponibles. Entonces, este GEOS Core es el que me va a ofrecer unos servicios base que incluyen desde Big Data y Analytics, que es toda esta parte que Joaquín no mostró mucho, que es la que tiene que ver con estos datos ya asociados a cada objeto vectorial, que es lo que venía del INE, de las estaciones, etc. Hay modelos raster, que esto fue lo que más se concentró, que eran las capas meteorológicas y oceanográficas. Los raster son grillas de datos equidistantes cada punto con valores en cada punto de la grilla. Bueno, y tampoco vimos ahora, pero son los más comunes, los map tiles, imágenes satelitales, por ejemplo, que son lo más fácil de mostrar en los mapas. Todo esto está basado en una arquitectura de microservicios, una arquitectura moderna basada en contenedores, dockers, y con una capa de orquestación encima que puede ser Kubernetes o Docker Swarm. En este momento, por ejemplo, esto está corriendo con un Docker Swarm significa una granja de microservicios corriendo en un modo de alta demanda. ¿Cómo se integra esto? El GEOS Core, este producto open source, se compone de 3 servicios principales. El GeoServer, que es el encargado de la información georreferenciada, ya sea raster o vectorial. ZRepo, que es el encargado del Big Data, que mete los conceptos de Data Warehousing y Data Lake, para en conjunto proveer herramientas de Analytics, que esto tiene mucho potencial de crecimiento, ahí les voy a explicar un poco más. Y el portal es quien ocupa estos 2 servicios que están abajo para proveer la interfaz de usuario al usuario final. Y esto se basa en un repositorio de base de datos MongoDB, principalmente el ZRepo, y en un sistema de archivos, es decir, carpetas de sistema de archivo compartido para los archivos raster, estos de información meteorológica o oceanográfica, que son archivos GRIB o NetCDF estándares.
¿Cómo conversan entre sí estos componentes? Bueno, el GeoServer, que era el componente de georreferenciación, maneja estas capas raster y provee servicios, provee APIs que son consumibles desde cualquier otro sistema, no necesariamente desde el portal. Como es un sistema abierto, cualquier sistema que necesite consultar, dado límites de latitud y longitud, un área rectangular, yo puedo consultar datos de cualquiera de las variables que están ahí y me va a traer en formato JSON estándar de APIs. Me va a traer los datos para grillas, para una serie de tiempo, los datos como capas vectoriales, para isolínea, isobanda, como grillas de vectores también, y un valor en un punto en un momento del tiempo. También tiene servicios para devolver los datos vectoriales y la metadata, como mostró Joaquín, de los datos vectoriales, y además de cada variable, su temporalidad, etc. Y acá está el link, el enlace entre las dos cosas. Los objetos que estaban en las capas vectoriales, por ejemplo, si yo pincho una comuna, yo puedo saber la cantidad de casos activos de COVID de esa comuna. ¿Por qué? Porque ese objeto comuna tiene un ID que está asociado, y acá me meto a un modelo de BI, de Data Warehousing, que a su vez se alimentó de un modelo de Data Lake, es decir, datos crudos, datos brutos como datasets que alimentan cubos de valores clasificados por variables temporales y jerárquicas. Esto es súper complejo de explicar así tan rápido, ¿eh? Pero es una pasada muy rápida por si tienen dudas después o quieren conversarlo. Y acá es donde yo les decía que tiene mucho potencial de crecimiento. Por ejemplo, imagínense, como tenemos los datasets, es decir, los datos crudos, por ejemplo, de las estaciones meteorológicas, valores cada 1 minuto, 30 segundos, el tiempo que estén enviando valores. Yo podría tomar esos datos. Disculpa que te interrumpa, me acaban de mencionar de que no se ven todas los slides. Ya, ahí sí. A ver. Yo los veo, pero en el chat dijeron que se veía solo la primera. Yo también los veo, Samuel. Yo veo igual. Ya. Ahí a lo mejor lo saqué de pantalla completa para asegurar. ¿Ya? Ok. Desde la parte donde yo les decía que acá tiene mucho potencial de crecimiento, yo puedo accesar a estos datos crudos mediante APIs y puedo colgar herramientas de Analytics y de BI sobre esos datos crudos y, ocupando las mismas APIs, reinyectarlos de vuelta a los modelos. ¿Para qué podría usar eso? Por ejemplo, para ocupar Deep Learning. No pretendemos que el portal incluya un motor de redes neuronales dentro, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya tiene las APIs y yo podría colgar, por ejemplo, motores externos de redes neuronales que apliquen algún algoritmo o algún tipo de red de Deep Learning y que los resultados, los patrones encontrados los inyecte de vuelta, por ejemplo, para pronósticos. ¿Y para qué inyectarlo de vuelta? Para compararlos y después estimar los errores y usar el error para retroalimentar a las mismas redes neuronales. Entonces podría meter esas herramientas de Analytics o cualquier otra a través de estas APIs. Y acá es donde vemos que tiene mucho potencial. Podemos crear modelos a partir de datos, por ejemplo, de las estaciones, datos reales, hacer modelos que proyecten cosas a futuro y después compararlos. Tener los errores como otras variables más dentro del mismo modelo. Hay harto potencial para hacer que crezca. Ahora, ¿cómo funciona esto? Cuando Samuel decía, este es un proyecto colaborativo, es un proyecto donde queremos empezar a invitar gente, que mucha gente se una, que lo adopte. Hay varias formas de hacerlo. A diferencia de otros portales donde uno dice, usted puede colaborarnos con la información, acá, como es un proyecto open source en core, no solo pueden colaborar con la información, sino que se llevan la herramienta entera para publicarlo quien quiera. Cualquier institución o persona que quiera publicar su propia información, pública o privada, puede llevarse una copia, puede bajar una copia del proyecto open source, instalarla en la nube o en servidores locales y empezar a inyectar la información. Y la ventaja de eso es que no necesita descargar o replicar toda la información pública que vieron, que les mostró Joaquín, por ejemplo, todas esas variables y las otras que vayamos agregando. Porque las distintas instancias de los geos, por ejemplo, está el geos que mostramos ahora, que tenía los datos públicos de la NOAA, de Copérnicus, etc. Y pueden haber geos con apellido después. Podría haber un geos de clima, para las pesqueras, para la minería, para cualquier otro proyecto, o para una industria, para cualquier empresa que deseara. Ese geos
va a conversar con los otros geos que provean datos públicos y puede agregarle datos privados. Eso significa que los datos privados, por ejemplo, si yo deseo almacenar mi producción de mis plantas por comuna, yo podría compararla con los datos de, no sé, tiene que ver la cantidad de precipitaciones que han caído afectado mi producción, y no necesito yo estar bajando los datos de clima o de precipitación. Esa es una de las formas en que se puede colaborar, es decir, bajar mis instancias y agregar nuevos datos y disponibilizarlo para que otras instancias, otros portales basados en el mismo GeoScore puedan usarlos también, dejar a libre disposición esos datos. Y otra posibilidad es empezar a agregar funcionalidades. Esto por abajo, no, ni siquiera me metí ahí, pero por abajo tiene una arquitectura de plugins, todas esas herramientas de análisis, paneles de análisis que mostró Joaquín, los gráficos que están abajo, todo eso son áreas extendibles. ¿Sí? O sea, si alguien quiere colaborar después como proyecto open source en el código fuente, bienvenido también. O sea, también hay muchas cosas que se pueden ir agregando por acá. Listo, con eso termino, Samuel. Vale, gracias, Jorge. Aprovechando que está todo el equipo GEOS acá presente, vamos a pasar inmediatamente a la ronda de preguntas. Yo quisiera antes de que, porque las preguntas las va a hacer Daniela, ¿cierto? Y ella las va a leer. Podríamos, yo creo que es importante recalcar un poco, Jota, el sentido de que si alguien quisiera tener un GEOS igual al que tenemos hoy día funcionando, podría tomar todo el código que está en la red y podría montarlo si tiene una máquina similar a la nuestra. Y podría tener con los procesos automatizados de bajar datos permanentes y todo. O sea, ¿eso qué significa? ¿Ya? Que si los colegas del Salvador necesitan desarrollar su sistema de despliegue de datos georreferenciados para poder administrar algo de las pesquerías o lo que sea, podrían implementarlo. Si los colegas de Perú quieren hacer algo similar, también lo podrían hacer. Ahora, las restricciones que pueden existir en términos de máquinas, ¿ya? Yo creo que ese es otro punto importante. Te dejo a ti la palabra, nos cuentes un poco del escalamiento de lo que es el código y el tamaño de los problemas que se aplican, ¿no? Va a depender de la cantidad de usuarios concurrentes. Si se dieron cuenta, cuando Joaquín estaba graficando, por ejemplo, en 3D, movía el área, automáticamente se reflejaban los datos. Eso significa que no hay nada precalculado, todo se está obteniendo en el momento en que se consulta. Eso consume mucha CPU. Entonces, el límite acá principal, bueno, uno es el almacenamiento para la cantidad de datos, pero tampoco es tan exagerado y actualmente el almacenamiento es más barato, mucho más barato que hace 5 años atrás. Pero sí la cantidad de CPUs o cores que tenga disponible la máquina o el servidor, ya sea en la nube o on-premise, lo que tengan es lo que va a restringir la cantidad de usuarios concurrentes que puedan tener. Nosotros hemos hecho pruebas ya con servidores con alrededor de 16 cores, ahora está corriendo en uno con 80 cores, y puede soportar entre 50 y 100 usuarios concurrentes, dependiendo la cantidad de cosas que estén haciendo, o que tanto están moviendo cosas en la pantalla. Ahora, lo bueno es que el sistema es muy escalable, como tiene esta arquitectura de microservicios por atrás, basta que yo coloque más máquinas o más cores y va a escalar, porque todos los algoritmos estos que extraen la información y hacen los cálculos, están optimizados para paralelizar su trabajo. Entonces van a aprovechar las nuevas máquinas y los cores que se estén agregando. Entonces, dependiendo del uso, de la cantidad de usuarios concurrentes y del tipo de información que se está publicando, la cantidad de máquina que se requiere, pero no es tampoco algo tan exagerado. Como les digo, tenemos máquinas con 16 cores que usamos para nuestros ambientes de prueba que funcionan bastante bien. Porque la mayoría puede pensar de que esto es para un proyecto grande, de sistemas de observación que son muy grandes, pero esta escalabilidad le da el potencial de que si uno quisiera aplicarlo a una empresa forestal, perfectamente lo podría hacer. Perfectamente. Una máquina harto más pequeña que la que tenemos nosotros. O si alguien quisiera
hacer un geoportal para los pescadores artesanales, ¿no? Administrando los pescadores artesanales, también podría ser lo mismo, ¿no? Entonces, eso, yo creo que eso es un punto importante. Sí, totalmente. O sea, y como está esta posibilidad de que yo en mi portal publicar información global o de la NOAA o la que mostró Joaquín, yo no necesito bajarla, sino que yo puedo colgarme de algún otro portal que ya la publique. Entonces yo en mi portal, con una máquina, un servidor muy chico, puedo publicar solo la información de mis 10 estaciones meteorológicas que tengo en mi viña, por ejemplo, en mi forestal. Y al publicarlas yo, las dejo privadas solo para mi usuario, pero ellos van a poder comparar con toda la información pública de cualquier otro de los servidores geos que esté funcionando en cualquier otro lugar del mundo. Esa es una gran ventaja. O sea, basta con que mi servidor soporte la información que yo quiero agregar. No necesito estar replicando todo. ¿Por qué? Porque conversan y comparten información entre ellos. Sí, hay otro elemento que yo creo que es importante reforzar, es la arquitectura basada en plugins, ¿ah? Que permite conectar y desconectar variables sin tener que hacer un trabajo muy duro en términos de código informático. Y hay muchas cosas que ya vienen gratis. O sea, por ejemplo, variables. Si en alguna parte se publican archivos JSON o CSV con información temporal, eso es configurar el sistema, no hay que programar nada nuevo, se va a ir actualizando sola. Si yo logro hacer programas en Python, en R, en Julia, en cualquier lenguaje que me guste, y bajo información o genero información a partir de modelos que quiero probar, basta que la deje en algún directorio por ahí y no tengo que estar programando nada. Solo me preocupo de dejarlo en un directorio y automáticamente se va alimentando. Entonces, está pensado para que sea muy fácil agregar, publicar información nueva. Solo cuando hay algo de verdad nuevo, un formato nuevo que no soportamos, ahí tenemos que trabajar nosotros un poco más para soportarlo y ya quedaría disponible. Ahora, acuérdense que esto tiene una base open source. Nos falta todavía tener listos los temas de licencia, los temas de documentación, pero esta base open source, la licencia va a establecer que, bueno, como una licencia tipo MIT de open source o de ese tipo, cualquier mejora que se haga al proyecto, es decir, cualquier persona que lo baje y desee agregar nuevos visualizadores, por ejemplo, para, no sé, comparar dos variables en 3 dimensiones, está obligada, si lo quiere usar, ya sea comercialmente o no, a meter de vuelta esas mejoras en el proyecto open source. Y esa es otra parte del proyecto colaborativo. Todas las mejoras que se hagan, ya sea para privados o instituciones públicas, tienen que ir de vuelta alimentando a todo el resto de los usuarios de la comunidad que esté usando el producto. Excelente. Dani, ¿tú sigues con las preguntas que estaban en el chat? Sí, Samuel. Sí, bueno, agradezco a todos la gran participación porque tenemos una gran cantidad de preguntas. Sí, vamos a comenzar con la primera. Dame un segundito. Bien, la primera pregunta que nos planteó Axel es, ¿cómo se valida la información que se ingresa a la plataforma Geos? ¿Cualquier persona puede aportar contenido a la plataforma? ¿Podría responder Joaquín? Sí, súper buena pregunta. Todos los datos que nosotros ahora disponibilizamos en el GEOS pasaron por una evaluación científica. Entonces hay algunos criterios. Por ejemplo, si el proveedor es un proveedor confiable, si el dato se mantiene en el tiempo, si hay toda esa evaluación criteriosa del dato. Entonces, si alguien tiene algún dato, naturalmente passa por um crivo, passa por uma avaliação. Incluso pode ser dados de teses de doutorado, de maestria, ou, bueno, de muitas fuentes. Pero há uma avaliação. Por parte de oceanografia, hago eu com Samuel e outro equipo. Dados de meteorologia, temos o Miguel Fernandes. E, bueno, nós vamos compartilhando a avaliação. Gracias, Joaquín. Mira, tenemos otra pregunta de Diego. Consulta si las variables disponibles para desplegar son solamente provenientes de modelos de pronóstico, GFS, o también tienen la opción de extraer información histórica, Hintcast. Respondo eu. Sim, super interessante também. Como eu mencionei aí rapidamente, agora, nesse momento, temos GFS, pero
el sistema crece, entonces quizás en la próxima semana vamos a poner otra fuente de datos, quizás con una resolución mejor, por ejemplo, un dato atmosférico, un dato oceanográfico. Para el dato con características más climatológicas, o sea, la climatología de reanálisis de algún dato, nosotros estamos mirando cómo incorporar ese dato adentro del portal. Pero eso va a venir con más desarrollo, pero sí va a venir. Gracias. Otra consulta. Preguntan acá si contamos con algún tipo de firewall para proteger los datos, o eso depende de cada servidor que monte Geos. Eso queda ya por cada servidor, que ya es responsabilidad de cada instalación del Geos. Es un sistema súper estándar, expone los puertos públicos nomás 80 y 443, que son los de cualquier sitio web. Entonces tampoco necesita una capa de firewall o alguna capa muy especializada. Lo que sí, algo que a la hora de liberar el proyecto open source vamos a tener que tener muy resuelto, y todavía nos falta resolver algunos detalles ahí, es hacer bien la diferencia entre información pública y privada a través de tokens que puedan generarse con algún protocolo, algún estándar, un OAuth 2, algún estándar que me permita decir, esta información va a ser solamente para estos usuarios y esta es pública y se puede compartir a otros geos. Pero eso ya a nivel de seguridad de aplicación, a nivel de seguridad de red de capa, queda dependiente de cada instalación, pero no tiene nada fuera de lo normal. Gracias, Jorge. Mira, otra consulta. Dice, si existiera o se llevara a cabo un programa de monitoreo de biodiversidad en AMPS, ¿se puede eventualmente ingresar ese tipo de datos al sistema o es todo en base a sensores o máquinas? Claro, sí. Perdón, Jorge, es que para dejar muy claro que todos los formatos de datos que los analistas ambientales están acostumbrados a trabajar, Shapefile, KML, GeoJSON, son incorporables en el sistema. Yo no sé si era eso, Jorge, que tú ya mencionaste. Más aún, en estos casos, por ejemplo, donde son en base a muestreos o algo así, están acostumbrados a usar Excel. También lo soportamos, o sea, basta con que cada punto de muestreo lo tengan definido como una estación o algo así, y después completar los datos, no sé, subir una vez al mes o una vez a la semana un archivo con los resultados de los muestreos de cada estación y van a quedar disponibles. O sea, los monitoreos de todos los cruceros podrían estar dentro de lo que es un geoportal o el que quieran desarrollar. O sea, uno podría tener incluso los datos pesqueros dentro de lo que es el proyecto SAPO que están desarrollando con Perú y cosas de esa naturaleza. Totalmente, sí. Bueno, mire, nos queda muy poco, en realidad nos hemos pasado ya 30 minutos en el tiempo que estaba programado. Le voy a pedir a Dani que hagamos la última pregunta para invitar al locutor a que cierre porque nos van a reclamar, esperando, nosotros estamos usando más tiempo. Samuel, disculpa un segundito antes que hable Dani. Hay una pregunta muy importante que hicieron que tiene relación con el origen de la información, cómo se sabe de dónde vienen los datos, la calidad del dato, y eso va a estar dentro del portal con información. Hay un link que va a tener cada uno de los datos, quién es el proveedor del dato y cómo se obtiene aproximadamente esa información, y eso va a estar publicado dentro del portal. Digo, cualquier persona que acceda al dato sabe la fuente o el origen de ese dato. Claro, ahí también hay otro elemento que es clave, porque a veces las autoridades tienen algún tipo de datos o información que no puede ser pública, pero sí la quisieran contrastar y comparar con datos ambientales y otros que poseen el geoportal. Es posible tener un password donde usuarios autorizados solamente puedan ingresar a interrogar esas variables, pero para los otros usuarios que no están autorizados, esas variables no las van a poder ver nunca porque nunca se van a desplegar. O sea, puede tener una capa, entre comillas, fantasma que solamente la observan los que tienen los passwords adecuados. Dani. Bueno, esa era justo una pregunta que yo iba a leer, ¿sí? Que si era posible conocer las fuentes de obtención de los datos. ¿Sí? Si ustedes ingresan de todas formas al portal actual que ya está disponible,
Y, por ejemplo, para la opción de agregar capas, ahí sale el listado de todas las variables que están disponibles. Y a la derecha de cada variable sale un símbolo de consulta, una I, de información. Si ustedes hacen clic ahí, van a ver un detalle, una descripción de la variable y también ahí se detalla de dónde se obtuvo ese dato. ¿Cuál es la fuente de datos? Que sea un poquito más fácil por ahí. Yo creo que en honor al tiempo deberíamos de dejar hasta acá la mesa redonda. Yo quiero hacer un comentario, ¿ah? Porque hay una cosa que nosotros la hemos discutido bastante en el equipo de GEOS, en el sentido que en la medida que tú entregas más herramientas, ¿ah? Para mezclar información o datos que son ambientales con otro del comportamiento de los recursos, eso va a permitir que sea más eficiente la captura de muchos organismos. Yo me acuerdo con mucha tristeza que cuando empezaron a analizar la información satelital en el Pacífico Ecuatorial y determinaron la muy buena relación que existía con el atún aleta amarilla, las empresas pesqueras hicieron pebre al atún aleta amarilla. Entonces, ahora las empresas pesqueras podrían tomar GEOS e incorporar la posición de los barcos y empezar a mejorar su capacidad de captura con algunas relaciones que se establecen entre la variabilidad del ambiente y los recursos. Entonces ahí los servicios públicos que encargados de fiscalizar tienen que tomar medidas para que los recursos puedan ser usados o utilizados en forma sustentable. Y eso significa, por ejemplo, que deberíamos de tener acceso a la posición de las embarcaciones para que no solamente los funcionarios de Cernapesca o de instituciones públicas controlen lo que está ocurriendo, porque yo creo que si toda la población sabe lo que está ocurriendo afuera o los que están interesados en ello y pueden verlo, podríamos tener muchos fiscalizadores también. Entonces yo creo que hay que mirar los dos elementos porque podríamos estar entregando una herramienta que genere algunos problemas al ecosistema si se usa en forma inadecuada. Bueno, en honor al tiempo y para no seguir abusando de ustedes, voy a dejar al maestro de ceremonia. Muchas gracias. Agradeciendo las preguntas formuladas y vuestra participación, damos por finalizado el lanzamiento del geoportal observacional GEOS, deseándoles una muy buena tarde. Por su participación, una vez más, muchas gracias.